Buenas tardes, mi nombre es Diego Rafael Rega Sánchez, estudiante del primer año de medicina de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la Universidad Mayor de San Andrés. El día de hoy continuaremos con lo que es la parte del abdomen, específicamente los músculos de la pared anterolateral del abdomen y todas sus relaciones, los triángulos, el conducto inguinal y algunos detalles más que veremos más adelante. Comencemos con los videos que nos apoyarán de disección en un cadáver humano mientras yo iré explicando los mismos. Lo primero que podemos ver en esta imagen es el abdomen, los músculos del abdomen, y aunque en este caso del video no vamos a tener lo principal que va a ser la piel, la parte más superficial, y por debajo que estaría el tejido celular subcutáneo, lo que sí vamos a encontrar es esto, que es la fascia de Scarpa. Sin embargo, si nosotros recordamos la teoría anterior a lo que es la fascia de Scarpa, que es lo que ahora está agarrando con su pis, está la fascia de Camper. Es decir, es piel, tejido celular subcutáneo, tejido de Camper, fascia de Camper, fascia de Scarpa, y recién vendría lo que es el músculo oblicuo externo, que ahora mismo nos lo va a mostrar, en donde no está la fascia de Camper, pero sí está la fascia de Scarpa, que es lo que ahora nos está mostrando. Esta fascia de Scarpa que está revistiendo lo que es la fascia tendinosa del músculo oblicuo externo, y aquí lo estamos viendo el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno. Aquí nos está mostrando más delimitadamente el músculo oblicuo externo con sus fascículos que van a tener una disposición muy particular que ya lo vamos a hablar un poco más adelante. Este es el oblicuo interno u oblicuo menor, ya que el oblicuo externo es llamado oblicuo mayor. Este oblicuo interno u oblicuo menor que está terminando igual con sus fascículos, la dirección de sus fascículos muy particular, que ahora ya lo vamos a mencionar. Ahora, si queremos nosotros ver un detalle, es que dentro de estas vamos a tener algunos nerviecitos que nosotros los estamos viendo acá. Unos nervios que van a ser los nervios intercostales o las ramas de los nervios intercostales, pero algo ya muy específico, muy particular dentro de esto es que a nivel, estos son los nervios intercostales de los que les hablo. Es que a nivel del ombligo, que es lo que nosotros estamos viendo por acá en este segmento, a nivel del ombligo, encontraremos lo que es el nervio intercostal número 10. Eso es muy importante por relaciones. Si es que nos agarran si es que si es que vemos el ombligo y por allí vemos lo que es un nervio intercostal, será el nervio intercostal número 10. ¿Está bien? Es lo que estaremos viendo, es el músculo recto y el músculo transverso posteriormente, aunque esto no lo vamos a profundizar por ahora. Un poquito más adelante ya les estaré explicando cuál es la particularidad de estos dos músculos del recto y del transverso, cuál es anterior, cuál es posterior, o los dos son anteriores, dos posteriores, que son un poco raro, pero ya verán que es algo así de confuso. Ahora sí, lo que estamos viendo en esta imagen es un cadáver con la piel ya diseccionado aquí el corte para ver los músculos de la pared anterolateral. Aquí estamos viendo la parte inferior de la caja torácica. Un dato muy curioso es que a esta pared abdominal se la va a llamar, o al abdomen en general se le conoce como caja de Pandora o caja de las sorpresas. ¿Por qué? Porque es la que va a albergar todo este contenido de los intestinos, del hígado y demás órganos de vital importancia para nosotros, la vejiga. Nos vamos ya un poco más abajo, vamos a encontrar lo que es la parte donde vamos a encontrar los órganos sexuales y demás. Pero eso ya lo vamos a tratar en un tema un poco más adelante. Ahora continuamos con esto. Les decía que estamos viendo el plano de lo que es la piel. Esta piel que ahora nosotros nos está mostrando los cortes que se han hecho a nivel más o menos de la cresta ilíaca, un corte en la parte media de lo que es el abdomen y un corte, como les decía, en la base de la caja torácica. Ahora va a proceder a lo que es levantar la piel. En este caso no hizo una disección completa de la piel separándola en lo que son tampoco ni la fascia de escarpa ni la fascia de Camper. Todas están juntas, las tres estarían juntas dentro de lo que retiró. Y ahorita lo que podemos ver a primera vista es el músculo oblicuo externo. Ese es lo que nos está mostrando, lo que están viendo con el puntito rojo. Ese es el músculo oblicuo externo. Ahora, este músculo oblicuo externo, ¿cuál es su particularidad? ¿Cuál es su punto de origen? Su punto de origen podríamos mencionar que es a nivel de qué, de las últimas 7 u 8 costillas, ¿ya? Esto más que todo en el borde inferior y en la cara externa de estas costillas. Estaríamos hablando de lo que son desde la costilla número 5 hasta la costilla número 12 aproximadamente.
Es donde se va a proyectar desde mucho más arriba, va a estar proyectado más o menos a este nivel, este oblicuo externo. ¿Y cuáles son otros puntos de inserción? Esos otros puntos de inserción van a ser que la línea alba, que ya explicaremos cómo está conformada esta línea alba, justo en este segmento medio, esa es la línea alba. También va a estar insertado en lo que es la, eh, en lo que es la cresta ilíaca, en su mitad anterior. Y aquí encontraremos una particularidad muy interesante porque en esta cresta ilíaca se inserta en su labio más externo. Sin embargo, tenemos que recordar que en la parte posterior, ya lo estaremos viendo igual más adelante, se va a insertar lo que es el músculo dorsal ancho. Este músculo dorsal ancho y este oblicuo externo van a dejar un pequeño espacio en forma triangular, que es el conocido triángulo de JL Petit o triángulo lumbar, un triángulo que ya tiene sus partes clínicas y sus delimitaciones que ya estaremos hablando, como les decía, un poquito más adelante. Ahora continuamos con esto. Vamos. Algo muy interesante también de este es que va a tener otras inserciones, sus inserciones en el ligamento inguinal, que más o menos se va a encontrar aquí si seguimos el punto rojo en este segmento. Y también sus inserciones van a ser por medio de tres pilares, pilar medial, pilar lateral y pilar posterior, que igual lo hablaremos más adelante cuando hablemos de lo que es el conducto inguinal, porque van a delimitar lo que es su orificio superficial. Igual ya les decía que vamos a hablar un poquito más adelante. Algo muy interesante de esto también es que sus inserciones en las costillas, desde la sexta hasta la novena costilla, van a tener relación estas interdigitaciones, porque son las digitaciones sus puntos de inserción con lo que es el serrato anterior. Es decir, se unen como en un engranaje, terminando las del oblicuo externo en las costillas y también las del serrato anterior desde la sexta costilla hasta la novena, engranando perfectamente, que es lo que estaríamos viendo más o menos aquí superiormente. Y posteriormente, continuando desde la novena hasta más o menos la doceava costilla, vamos a encontrar una interdigitación con qué músculo, con el músculo dorsal ancho. Igual estas pequeñas lengüetas que va dejando el dorsal ancho se van a eh, engranar perfectamente con estas interdigitaciones del músculo oblicuo externo. ¿Qué es eso lo que nos está queriendo mostrar? Sus puntos de inserción, sus puntos de engranaje, más o menos en este segmento, así. Ahora, recordemos que estas fibras, como habíamos mencionado, del oblicuo externo, tienen tres tipos de disposiciones. Las superiores, estas son las superiores que se van a proyectar más que todo medialmente hacia la línea alba. Luego vamos a tener las medias que se van a proyectar medial inferior o interoinferior, es decir, hacia el medio y hacia abajo, en una dirección más o menos si seguimos el punto rojo en este sentido. Y finalmente las más inferiores que se van a proyectar directamente verticalmente inferior, ¿ya? Es decir, hacia abajo, directo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Si seguimos el punto rojo, esas serían sus disposiciones de sus fibras o de sus fascículos musculares, muy particular dentro de lo que es el oblicuo externo, que nos va a ayudar igual un poco a distinguir lo que es el oblicuo interno. Ahora, algo que tenemos que recalcar antes de seguir avanzando. Existen dos tipos de fascias en estos músculos. Una fascia que es una fascia de revestimiento, que es la que estamos viendo aquí, pequeños segmentitos que están quedando en el oblicuo externo. Y otra que es la fascia tendinosa, continuación del músculo, que es esto. Es esta parte blanquecina. Si ustedes ven aquí se ve claramente sus fascículos musculares y aquí pareciera que simplemente es un tendón. Pues es eso, se le llama fascia tendinosa, que es la continuación de este músculo. Cada músculo de acá, el oblicuo externo, oblicuo interno, transverso, tiene su propia, menos el recto, aunque el recto va a tener unas porciones tendinosas que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Esos son particulares y hay que aclarar. ¿Por qué? Porque ya veremos que después a esto se le conoce como masa tendinosa. Se los explicaré un poquito antes de terminar con esta parte de los músculos. Eso sería en tanto lo que podemos ver el músculo oblicuo externo. Y si nosotros ya pasamos a levantar este músculo oblicuo externo, y estamos viendo sus últimas terminaciones o digitaciones en las costillas, si nosotros ya levantamos lo que es este músculo oblicuo externo, encontraremos lo que es el músculo oblicuo interno. Aquí ya lo estaremos viendo, este es entonces el músculo oblicuo externo, y aquí estaremos ya, una vez que levantemos estos fascículos, el oblicuo interno por allá abajo, ¿ven? Ahora que lo está retirando, ahí encontraremos lo que es el músculo oblicuo interno, que es este de acá.
no hay que saltarlos. Este es el músculo oblicuo interno. Este músculo oblicuo interno va a tener unas disposiciones un poco más mediales de sus fascículos. Sus puntos de inserción ya no van a ser tan hasta arriba, sino que van a ser en las últimas, más o menos desde la costilla número, desde la séptima costilla aproximadamente, que se va a insertar. Igual por medio de unas interdigitaciones. Estas interdigitaciones van a estar en este caso, en el borde inferior de la costilla número 7 hasta la costilla número 10 y en el vértice de las costillas número 11 y 12. ¿Por qué? Porque estas ya no, al no presentar un cartílago, simplemente se inserta en este punto de su vértice. Ahorita no se lo puede distinguir mucho porque está cubierto, aunque aquí estamos viendo las costillas y cómo está insertado en este borde inferior, ¿ya? Y cómo se insertaría en este borde inferior. Es eso lo que nosotros estamos viendo con este músculo oblicuo interno. También va a tener sus propias inserciones en la parte inferior por medio de un tejido conjunto o lo que te llama también la os inguinal, que ya lo tenemos hablando un poco más, que se la va a formar junto con lo que es el músculo transverso del abdomen. Aquí la estamos delimitando cuando veamos otra vez lo del conducto inguinal. Ahí le estaremos viendo un poco más a detalle. Mientras vamos a continuar, aunque de esta no se puede ver ya su fascia tendinosa porque está cubierta por un oblicuo externo, sí se podría ver su fascia. Algo muy importante es que este oblicuo interno va a tener en su parte de la fascia tendinosa una división en dos hojas, ¿ya? Y ahora vamos a delimitar cuando hablemos del músculo recto del abdomen. Estas dos hojas van a ser anterior y posterior al recto del abdomen, así formando lo que es la vaina del recto del abdomen. Sin embargo, después se va a volver una sola y se va a colocar directamente anterior y ya no posterior, ¿ya? Igual lo vamos a recolocar un poco más adelante. Aquí, como les decía, este es el oblicuo interno, entonces. Este oblicuo interno con las disposiciones de sus fascículos más medialmente que otra cosa, ¿ya? También tenemos su fase de revestimiento, que es lo que lo está cubriendo aquí como una capa medio blanquecina. mm, que ya les decía que es propio. Aquí estamos mostrando ya sus inserciones en las costillas, cómo se está interdigitando con estas. Ahí estarían las costillas. Podríamos suponer que más o menos esta va a ser la séptima, esta va a ser la sexta costilla, por eso está partiendo desde la séptima y aquí ya estarían sus continuación. Continuando con lo que son los músculos de la pared anterolateral del abdomen, vamos a encontrar lo que es el músculo transverso del abdomen. Recordando un poco, este es el músculo oblicuo interno o oblicuo menor y anterior a este encontraríamos lo que es el músculo oblicuo mayor u oblicuo externo. Volvamos con lo que decimos. El músculo oblicuo transverso. Este músculo oblicuo transverso va a dar una forma más o menos cilíndrica, bueno, semicilíndrica porque es como un cilindro cortado, ¿ya? Es considerada, bueno, es considerado como el más posterior de los músculos, pero esto lo vamos a ver más o menos en los dos tercios superiores de lo que es el abdomen, porque vamos a encontrar lo que es la línea arqueada, que ahorita vamos a explicar un poquito más sobre eso, pero ahora enfocémonos en lo que son sus inserciones. Primero, la dirección de sus fascículos es más horizontal que otra cosa, por eso es transverso. Horizontales hacia lo que es la línea media y directamente hacia lo que es la línea alba o línea blanca, que ya lo habíamos delimitado, que es esta, siguiendo el punto rojo, es esa la línea alba. Entonces, ¿cuáles son sus puntos de inserción de este músculo transverso? Aquí estamos mostrando cómo son sus fascículos. Este músculo transverso se va a insertar en lo que son las costillas, desde la costilla número 7 a la costilla número 12. La costilla, pero esto se va a encontrar más que todo en lo que es su cara interna y lo que sería el borde inferior de estas costillas. Aquí le estaríamos viendo sus delimitaciones, su cara interna y el borde inferior de las costillas. ¿Cuál va a ser su otro punto de inserción? Ya habíamos dicho que es en la línea alba, ya por medio de su fascia tendinosa, que ahorita no se le está viendo porque le están cubriendo los oblicuos. Sus otros puntos de inserciones inferiores va a estar dado en dónde? En lo que es el ligamento inguinal, en su tercio externo, más o menos acá donde se encuentra el dedo de la persona, donde está el punto rojo. También se va a insertar en lo que es la cresta ilíaca, en sus dos tercios o la mitad anterior, ya ahí estaría insertada, pero también va a continuar. Pero en esta crestiliaca se va a insertar en lo que es el labio interno. ¿Por qué? Porque recordemos que el oblicuo externo se va a insertar en el labio externo, el oblicuo interno en el intersticio de los labios. Entonces el transverso, si es el más interno, se va a insertar en el labio interno de la cresta ilíaca, sus dos tercios anteriores. ¿Está bien? Eso sería en tanto lo que es el músculo transverso, que es lo que ahorita nos está mostrando un poquito, sus puntos de inserciones. También un punto a recalcar es que esta expansión tendinosa que va a tener el músculo transverso se va a insertar en lo que es el vértice de la apófisis transversa de la séptima vértebra, y digo la primera vértebra lumbar,
la primera vértebra lumbar, ¿está bien? Ese será su punto de inserción. Ahora, si nosotros nos vamos un poco más adelante, vamos a encontrar lo que es el músculo recto, pero este músculo recto se va a encontrar envainado por la llamada vaina del músculo recto. Esa vaina del músculo recto es variable. ¿Por qué? Porque sus dos tercios superiores no son iguales a sus dos tercios inferiores. Aquí lo vamos a ver. Esto que yo les ya había mencionado, que es una masa tendinosa, porque así se la conoce, porque ¿cómo está formada la masa tendinosa? Por las fascias tendinosas del músculo oblicuo externo, oblicuo interno, y no se llegan a distinguir su separación y parece simplemente una masa, ¿ya? Esto estaría formando en los dos tercios superiores lo que es la fascia, la vaina del músculo recto. ¿Por qué? Porque este es el músculo recto. Este de acá es el músculo recto. Siendo un músculo poligástrico. ¿Por qué poligástrico? Como podrán ver aquí, esta es una parte muscular, parte tendinosa, parte muscular, parte tendinosa. Es decir, está intercalando, mostrándonos que está segmentado, formando lo que son las partes gástricas, lo que llamamos, ¿no? Sus cabezas del músculo, ¿ya? Es eso, por eso se le llama músculo poligástrico al músculo recto, que vendrán unas inserciones igual en las costillas y unas inserciones en la parte ya más inferior, eh, un poquito más inferior propiamente del ligamento inguinal. Y este va a tener lo que es representativo su ligamento de Henle, que igual vamos a describir un poco más adelante con lo que hablemos del orificio profundo del conducto inguinal. Ya, aquí estamos viendo más lo que es la vaina de los músculos rectos abdominales, exactamente. No lo vamos a distinguir aquí muy claramente. Ya un poco más adelante en otro video preparado les voy a mostrar cómo se ve la diferencia de estos dos segmentos, que más o menos se encuentra un poco inferior a lo que es el ombligo. Entonces, si nosotros nos vamos un poco más adelante en el video, encontraremos que nos van a hacer la descripción de lo que es esto. Aquí está. Este es el músculo recto. Este es el músculo transversal, que en sus dos tercios superiores es posterior al músculo recto. Bueno, la fase tendinosa del músculo transversal es posterior al músculo recto. Aquí estamos viendo claramente cómo lo reconocemos. Músculo, tendón, músculo, tendón, músculo. ¿Está bien? O sea, esta es la parte, su vaina anterior, bueno, su hoja, su pared anterior de la vaina de los rectos. ¿Está bien? Ahora, si nosotros continuamos con esto, nosotros encontraremos lo que es al músculo. Esto es lo que estamos usando. Esta es la línea arqueada de Douglas, o arco de Douglas, o línea arqueada simplemente. ¿Cómo la delimitamos? Si nosotros nos damos cuenta en el video, en la imagen mostrada, esta parte es mucho más oscura. ¿Por qué? Porque detrás se va a encontrar lo que es el músculo transverso. Mientras que en la vaina, su tercio inferior, este músculo transverso se va a hacer anterior y solamente en esta vaina posterior va a quedar lo que es la fascia tendinosa. Ahorita tal vez no se entienda claramente porque para entender sus vainas necesitamos ver un corte más o menos transversal para entenderlo, pero aquí sí lo que quiero demostrar es que esta es la línea arqueada, esta parte blanquecina es simplemente la fascia transversa y esta parte de acá, un poco más oscura, es lo que es la pared posterior de la vaina del músculo recto, formada por la fascia transversal, el músculo transversal, y la hoja también, la hoja posterior de lo que es el músculo oblicuo interno, que es lo que ya les había mencionado. El oblicuo interno se va a dividir entonces esta parte blanquecina, que sería del oblicuo interno, después esta parte más oscura sería del músculo transverso como tal, o su parte ya tendinosa, y posterior a todo esto se encontraría lo que es la fascia transversalis, que ya la vamos a mostrar igual un poquito más adelante. Pero recalcando, esta es la fascia transversal simplemente. ¿Por qué? Porque acá arriba está el ligamento arqueado de Douglas. Y acá está el ombligo, más inferior al ombligo. Ahora, algo muy importante que tenemos que hablar, bastante importante, de lo que es el músculo transverso, que lo vamos a delimitar más adelante, es la línea de Spiegel, ¿ya? No se olviden de este nombre, la línea semilunar de Spiegel, que nosotros vamos a ver cuando veamos los detalles de estos músculos, porque cada uno de estos músculos tiene su propia particularidad, su propia expansión de fascia, que es muy interesante y muy importante cuando veamos lo que es el conducto inguinal, ¿ya? Yo no estoy delimitando lo que es, que tal vez línea arqueada o arco de Douglas. Este es el arco de Douglas. Ok, aquí estamos viendo ya lo que es el músculo recto del abdomen enteramente, que se está insertando en la parte de las costillas, que está descendiendo hacia lo que es la sínfisis pubiana. Y ahora, algo importante es que ahí un poquito más adelante lo vamos a ver, se va a encontrar anterior y en el segmento inferior del músculo recto del abdomen lo que es este que es el músculo piramidal, ¿ya? Este músculo piramidal que va a tener su base en la sínfisis pubiana, es decir, su punto de inserción. También su otro punto de inserción va a ser en la línea alba o línea blanca y su vértebra estar superior. Como podrán ver, si este es el recto del abdomen, está en su segmento más inferior, ¿verdad? Muy medial. Y se encuentra dentro de lo que es la vaina del recto del abdomen.
este pequeñito. Aquí lo estamos viendo más delimitadamente. Es un músculo constante. Es decir, que usualmente siempre debería encontrarse, aunque puede estar un poco atrofiado y verse más pequeño de lo que parecería. ¿Está bien? Ese es el músculo piramidal, como estamos mostrando. Base inferior, vértice superior, termina en la línea alba, es su base en la sínfisis pubiana. ¿Ya? Envuelta por la misma fascia, bueno, la misma vaina de los rectos. ¿Está bien? Eso sería en tanto lo que es el músculo recto y el músculo transverso. Como decía un poco más adelante, vamos a detallar lo que es esta vaina de los músculos transversos. Bueno, ahora lo que nosotros estamos viendo serán estas expansiones de la fascia o simplemente expansiones de los músculos. Cada músculo tiene su propia expansión que van a formar ciertas estructuras que en su gran mayoría van a complementar lo que es el conducto inguinal, que lo vamos a ver un poco más adelante, sus límites tanto del orificio superficial como del orificio profundo y su contenido también. Ok, lo primero que nosotros estamos viendo acá es el músculo recto. Perdón, el músculo oblicuo externo y aquí estaríamos viendo y el oblicuo interno. Ahora lo que nosotros estamos viendo es el músculo transverso. Este músculo transverso, si lo recuerdan, yo les estaba hablando de la línea semilunar de Spiegel. Esta línea semilunar de Spiegel, que se va a encontrar desde la apófisis sifoides del esternón hasta lo que es el tubérculo del pubis en los huesos coxales, estaría delimitada acá, este segmento que está trazando con la pinza, y claramente se lo ve separado por una parte que es muscular y una parte que es simplemente tendinosa. Esa es la línea de Spiegel. Muy importante saber su punto de diferencia dentro de lo que es el cadáver en el músculo transverso. Es propio de este músculo transverso. Aquí estamos viendo lo que es el oblicuo y esta que está haciendo una línea. Ahora nosotros vamos a hablar de lo que es el músculo oblicuo externo. El oblicuo externo, ¿cuáles son sus partes más importantes? Les había hablado que tiene tres pilares, ¿verdad? Un pilar medial, un pilar lateral y un pilar posterior, o ligamento reflejo o ligamento de Colles. Lo primero que nosotros tenemos que denotar es el orificio del conducto inguinal, este orificio externo o orificio superficial del conducto inguinal, que es por donde se está introduciendo en este momento la pinza. Entonces, son los mismos pilares los que van a delimitar lo que es el conducto inguinal, que va a tener como contenido principalmente este cordón espermático en el caso de los hombres y el ligamento redondo en el caso de las mujeres. Lo que ahora está agarrando es el pilar medial del oblicuo externo. Este pilar medial va a tener una dirección más que todo hacia el lado contralateral, pues se va a insertar lo que es en el tubérculo, la cara anterior y en el pecten del pubis, pero del lado contralateral. Es decir, si estamos en el izquierdo, se va a insertar en el lado derecho. Es así que estos dos pilares mediales se van a cruzar en lo que es la línea media, al igual que veremos el pilar posterior. Entonces, este que se encuentra, digamos, un poco más medial sería el pilar medial, mientras que el que se va a encontrar un poco más posterior, un poco más lateral también va a ser el pilar que lo señalaba acá, este de que está partiendo más o menos de este segmento donde es el punto rojo, sería el pilar lateral. Este pilar lateral que simplemente se va a insertar en lo que es el tubérculo del pubis y en la cara anterior de este. Ahora, si hablamos del pilar posterior, es un ligamento, este ligamento de Colles, que es muy complicado de ver, y va a ser lo que sí teóricamente hablando, posterior a lo que es el ligamento, eh, digo, el pilar medial del oblicuo externo. Va a ser posterior a este, más o menos por este segmento, sería un poco más profundo también, es el ligamento de Colles o ligamento reflejo. Estaría ubicado acá. Ahora lo que nosotros podemos ver es que va a tener un punto de delimitación que ya lo vamos a ver más en lo que es el conducto inguinal como habíamos mencionado, sería el orificio superficial del conducto inguinal delimitado por los pilares. Ya vamos a hacer énfasis igual en eso. Aquí estaríamos viendo lo que es la fascia tendinosa del oblicuo externo. Aquí estaríamos viendo lo que es el conducto espermático. Ahora vámonos con lo que es el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Estos dos se van a juntar para hacer una parte muy especial, que es el tendón conjunto, donde está señalando ahora. Ese es el oblicuo externo, es el punto rojo, y lo que está agarrando con la pinza sería este tendón conjunto, formado por el transverso del abdomen y el oblicuo interno. Ambos forman este tendón conjunto, o también llamado os inguinal, y va a estar un poco en la parte posterior del orificio del conducto inguinal profundo, siendo un reforzamiento de lo que es la fascia transversalis. Igual lo vamos a hablar un poco más adelante cuando detallemos lo que es la fascia transversalis. Esto sería lo que es el tendón conjunto. Ahora, si nosotros vamos y continuamos, tenemos que hablar de lo que es el músculo transversal. En este músculo transversal, ¿qué es lo que vamos a encontrar? También esta línea arqueada que les había mencionado, o lo que es el arco de Douglas llamado, ¿verdad? Este arco de Douglas que va a tener en su extremo más lateral
En su extremo medial se va a insertar o va a formar parte de lo que es la línea alba. Recordemos que esta línea alba se va a insertar de lo que es la cara anterior de la apófisis sifoides hasta la cara anterior de lo que es el tubérculo del pubis. Pero volvamos con la línea arqueada de Douglas o el arco de Douglas. Este arco de Douglas, segmento medial termina en la línea alba y el segmento lateral se va a continuar con lo que es el ligamento de Hasselbalch. Este ligamento de Hasselbalch, o Henselbach en este caso, va a descender y se va a introducir en el conducto inguinal a su orificio profundo junto con el cordón espermático. Es muy complicado de ver dentro de esta disección de cadáver, pero más lo voy a mostrar dentro de lo que es un esquema. Y este ligamento de Henselbach, su porción más lateral, se va a continuar con lo que es el ligamento de Leitz o Lite, que va a rodear superior, medial e inferiormente a lo que es al anillo inguinal. Ahora, un dato que nos estamos olvidando mencionar de lo que es el oblicuo externo antes de pasar a este punto, es que el oblicuo externo va a estar formando lo que es las fibras arciformes o fibras intercolumnares. Estas fibras intercolumnares son de dos. Las constantes son las externas que van a apuntar supero, supero externamente y van a estar ubicadas más o menos en lo que es el tubérculo del pubis y la espina ilíaca anterosuperior, más o menos en este nivel, a este nivel, y en este sentido serían cóncavas supero externamente. Así serían así las, eh, las fibras arciformes o fibras intercolumnares. Las inconstantes serían las que son mediales e inferiores con cóncavas mediales e inferiores que van a estar circunscribiendo o rodeando a lo que es el orificio inguinal superficial. Ahora sí continuamos con lo que estamos del arco de Douglas, que habíamos mencionado que se va a continuar con el ligamento de Henselbach, que es el ligamento de Henselbach que se va a continuar con lo que es el ligamento de Light. Y esa es la parte más importante de lo que es el arco de Douglas. Algo también interesante de lo que lo mencionaba en el arco de Douglas es el punto de delimitación de lo que es la vaina de los músculos rectos que va a separar lo que es los dos tercios superiores de los dos tercios inferiores. Por donde está introduciendo la pinza representaría los dos tercios superiores formado por lo que es la hoja posterior del oblicuo interno, el músculo transversal, su fascia tendinosa, y también la fascia transversalis, que es anterior a este van a discurrir, ahorita vamos a verlo igual, lo que son arterias y principalmente lo que son las arterias epigástricas inferiores y las arterias epigástricas superiores. Igual lo vamos a detallar un poco más adelante. Ahora lo que nosotros vamos a ver es específicamente de lo que estaba hablándoles desde hace un momento. Un corte transversal en lo que es el músculo, o bueno, para ver la vaina de los músculos rectos que le estaríamos delimitando ahora. Este que está agarrando con la pinza es el músculo recto del abdomen. Este músculo recto, como podrán ver, está envuelto por una pared anterior y una pared posterior. Esta pared anterior esta pared anterior que en un segundo va a sostener, esta pared anterior va a estar formada antes de la línea de Douglas, los dos tercios superiores, por lo que es la fascia tendinosa del oblicuo externo, la fascia tendinosa, su hoja anterior del oblicuo interno, mientras que su pared posterior va a estar formada ¿por qué? Por lo que es principalmente la hoja posterior del músculo oblicuo interno, la fascia tendinosa del músculo transversal, posterior a ella lo que va a ser la fascia transversalis, es decir, dos adelante, dos estructuras en su pared anterior, tres estructuras en su pared posterior, que aquí lo vamos a encontrar su límite, y aquí nos lo va a mostrar más diseccionado. Estaríamos viendo lo que es del oblicuo externo, del oblicuo interno y del transverso, aunque este detalle es importante dentro del oblicuo. Este es el oblicuo externo, que es su hoja más anterior. El oblicuo interno, su fascia tendinosa se va a dividir en dos, como estamos viendo aquí, una abertura en dos, que es su hoja anterior y su hoja posterior, esto antes del arco de Douglas. La pared anterior compuesta simplemente entonces por el oblicuo externo y la hoja anterior, que es esta que acabo de agarrar, esta. La hoja anterior sería la pared anterior, mientras que la posterior, que es esta que va a agarrar en un momento, esta posterior del músculo oblicuo interno junto con lo que es la fascia tendinosa del músculo transversal van a formar lo que es la pared posterior del músculo recto que se encuentra en este segmento donde el punto rojo, del músculo recto del abdomen. Entonces, bien, es así como nosotros tenemos que distinguir claramente lo que son sus fascias tendinosas y sus puntos de división entre ellas. Ahora, lo que nosotros vamos a ver dentro de esta es las arterias que van a discurrir dentro de lo que es la fascia transversalis y en el caso de los dos tercios superiores del arco del Douglas, dentro también de lo que es la hoja posterior de la fascia tendinosa del oblicuo interno. ¿Cuáles son estas? Uno, tenemos que saber que la arteria mamaria interna, rama de la subclavia, debe tener una rama que es la arteria epigástrica
profunda superior, la cual va a descender. Bueno, en este caso van a ser un paquete vascular porque también se incluyen las venas, va a descender y se va a anastomosar con lo que es la arteria epigástrica profunda inferior, que ahorita la vamos a mostrar, es esta, la que está sujetando con la pinza, esa es la epigástrica inferior, donde vas a formar la anastomosis entre la superior y entre la inferior, pasando por delante de la fascia transversalis y de la hoja posterior del oblicuo interno. En el caso de los dos tercios superiores y del intercio inferior, simplemente de la fascia transversalis. Es que en este momento ya vamos a ver lo que son las diferencias de los músculos las diferencias en este segmento. Aquí estaremos viendo lo que les mencionaba, una pared posterior compuesta por tres cosas. Hoja posterior del oblicuo interno, eh, fascia tendinosa del transversal y la fascia transversalis. Tres segmentos. Mientras que si nosotros ya nos vamos a esto un poco más, aquí está detallando las tres partes de su pared posterior antes de que se vuelva simplemente una, que es mucho más delgada. Estaríamos viendo acá lo que es la fascia transversalis. Esta simplemente que es la fascia transversalis que nosotros vamos a encontrar, esta que está sujetando, bueno, esa no, esta que está encontrada aquí un poco más delgada sería simplemente la fascia transversalis. Ahora, algo importante que nosotros tenemos que encontrar dentro de lo que es la fascia transversalis, la parte más profunda posterior, va a ser que va a haber algunos vestigios eh, de algunas partes dentro de lo que es el embrión que se van a quedar en el cuerpo, pero que no van a ser lo mismo de lo que eran antes. Es decir, nosotros en este segmento lo que está agarrando con la pinza es el uraco. Este uraco se va a transformar en lo que es el ligamento umbilical medio, que está en el segmento medio. Mientras los que están a sus lados van a formar lo que eran antes en el embrión, era la arteria umbilical. Había dos, una izquierda y una derecha. Estas se van a transformar en lo que es el ligamento umbilical lateral. Estos son los ligamentos umbilicales laterales. Otros le llaman ligamentos umbilicales mediales también, pero se le considera llamar laterales porque este es el medio. Eso sería. Continuando, ahora sí vamos a hablar de lo que es el conducto inguinal, tanto sus orificios y los límites de los mismos, como las paredes que van a ser de este conducto inguinal. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar es el músculo oblicuo externo. Si nosotros hacemos un corte de en este músculo oblicuo externo, encontraremos primero lo que es el cordón espermático, que será parte de su contenido. ¿Ok? Si nosotros hablamos de su pared anterior, ubicaremos lo que es aquí el conducto inguinal, su pared anterior delimitada por lo que es el músculo oblicuo externo, que es este, el músculo oblicuo externo, su pared anterior. Su pared posterior estará acá, donde se encuentra ahora insertada la pinza, que es la fascia transversalis, una fascia muy delgada, usualmente se encuentra unida a lo que es el peritoneo. Ahora si nos vamos a su pared inferior, vamos a encontrar lo que es el ligamento inguinal, delimitado en este segmento. Este ligamento inguinal que se va, o el ligamento de Popart, también llamado. Este ligamento que va a ir desde el tubérculo del pubis hasta lo que es la espina anterosuperior del ilíaco. Esto se va a encontrar también en la pared posterior, va a encontrar lo que es el os inguinal o el tendón conjunto, que ya habíamos mencionado, que está formado por lo que es el músculo oblicuo interno y lo que es el músculo transverso. Ambos van a formar este os inguinal, que es este que ahorita está agarrando con las pinzas. Este segmento. Este es el os inguinal, partiendo. Y ahora hablando del músculo oblicuo interno y del músculo transverso, estos dos van a formar lo que es la pared superior del conducto inguinal, es decir, sintetizando, superior, pared superior, músculo oblicuo interno, músculo transverso, pared inferior, ligamento inguinal, pared anterior, músculo oblicuo externo, pared posterior, fascia transversalis y la os inguinal, aunque también vamos a encontrar lo que es el, el ligamento de el ligamento de Henle y el ligamento de Coles, aunque ahora no se los puede ver claramente. Recordemos que el ligamento de Henle es una prolongación externa del músculo recto del abdomen, mientras que el de Coles es el pilar posterior de lo que es el músculo oblicuo externo, que tampoco se lo llega a visualizar mucho, sino solo su pilar medial y su pilar lateral. Entonces, hablando ya de lo que es esta os inguinal que va a encontrar su pared posterior y la fascia transversal, y se va a tener una suma de elementos que van a reforzarla, que ya un poco más adelante vamos a hablar de ello. Acá en este segmento vamos a encontrar lo que es la arteria epigástrica inferior. Este de acá que ahora está señalando. Esta es la arteria epigástrica profunda inferior, en la cual va a delimitar junto.
Ahora sí, lo primero con lo que continuaremos será los elementos de la fascia transversalis. Uno, los que no habíamos podido ver, que van a formar parte de la pared posterior de lo que es el conducto inguinal. Este conducto, entonces, la pared posterior está encontrada por lo que es la fascia transversalis, que es el número 3 dentro de esta imagen inferior que está señalando, siendo delimitada por este punto rojo. Este es el número 3, la fascia transversalis. Después nosotros vamos a encontrar lo que es el ligamento de Henle. Este ligamento de Henle que es el número 4. Este ligamento de Henle, recordemos que parte del músculo recto del abdomen, que sería este, el recto anterior del abdomen, partiendo de este, formando parte de lo que es la pared posterior. Después tendríamos lo que es el ligamento de Colles o ligamento reflejo o pilar posterior del oblicuo externo, el cual no se lo encuentra aquí, pero ya se los voy a mostrar un poco más adelante. Y finalmente la os inguinal, que es el número 2 de segmento un poco más engrosado por superior a lo que es el ligamento de Henle, superior posteriormente yo diría, que también se va a encontrar delimitando lo que es el orificio profundo del conducto inguinal, que ya entonces lo vamos a encontrar acá. Pero antes de hablar de eso, veamos cuáles son los elementos que son el reforzamiento de esta fascia transversal. Estos elementos serían el ligamento de Henselbach. Este ligamento de Henselbach, recordemos que está viniendo de lo que es el músculo, el músculo transversal. ¿Por qué del músculo transversal? Porque viene el arco inguinal, digo, el arco de Douglas, o arco o línea arqueada, y su extremo más lateral sería lo que es el ligamento de Hesselbach. Este ligamento de Hesselbach que después va a rodear eh, su extremo más lateral, lo que es el ligamento de Light, que sería más o menos este segmento de acá, el ligamento de Light. Esos serían sus tres, y otro punto de sus reforzamientos sería esta cintilla ilipubiana de Thompson, este número 7 que se va a encontrar unida a lo que es el ligamento inguinal. Este de acá es el ligamento inguinal, todo este, el número 9 es el ligamento inguinal, o arco crural, o arco femoral, como también le llaman, o como le decíamos, ligamento de Poupart. Se va a encontrar prácticamente unido o formando parte de lo que es este ligamento inguinal, solo que su borde inferior va a estar unido, su borde superior va a ser libre y va a delimitar junto con la fascia transversales un punto por donde va a pasar la arteria epigástrica profunda. Entonces, ahora continuamos con esta cintilla que va a ser otro reforzamiento. Ahora, si nosotros hablábamos del punto débil donde se encuentra la hernia inguinal directa para los latinoamericanos, sería este punto de acá, este es el número 3 delimitado por lo que es la os inguinal, la os inguinal, el ligamento de Hesselbach y la cintilla iliopubiana o iliopectínea de Thompson, que es este, entonces sería este segmento, el punto débil. Ahora, si nosotros entonces hablamos de lo que es el orificio profundo del conducto inguinal, sería esta estructura, el número 10 que se va a encontrar limitada entonces por quién. Lateralmente, el ligamento de Henselbach, medialmente, la os inguinal, y también por lo que va a ser eh, el ligamento inguinal, el ligamento de Douglas, no, el ligamento inguinal, ligamento de Poupart o arco femoral, arco crural también llamado. Ese sería el anillo profundo del conducto inguinal y su contenido ya sería el cordón, el ligamento redondo en el caso de las mujeres y el cordón espermático en el caso de los hombres, junto con los nervios ilio-inguinal y el ilio hipogástrico, al menos sus ramas y unos vasos que los acompañan, y el nervio genitofemoral, que también forma parte de esto, junto con los vasos que también son propios del mismo. Ahora veremos lo que es su orificio superficial del conducto inguinal, que lo encontraremos delimitado uno, por lo que les mencionaba, el ligamento reflejo o ligamento de Colles, o, o pilar posterior, que es este de acá que lo está señalando. Esta es una imagen tomada del libro de Rouvier, de su 11ª edición. Este es el pilar posterior, posterior a lo que es el pilar medial, que les decía que es contralateral, ¿verdad? Es contralateral, mientras que el externo simplemente es del mismo lado, insertado en lo que es el tubérculo del pubis. Entonces, ¿cuál es el orificio que delimita este orificio? Asqueroso, turrón. Demonios. Me vale. Bueno, ahora hablaremos de lo que es el orificio profundo del ligamento de. Ahora hablaremos del orificio profundo del conducto inguinal y para esto veremos primero lo que es el ligamento reflejo. Este ligamento reflejo, ligamento de Colles o pilar posterior del oblicuo externo, o bueno, pilar posterior del orificio inguinal superficial. Estar acá, es este que se proyecta acá, que se inserta igual contralateral en la cara anterior, en la cresta, en el pecten y en el tubérculo del pubis, junto con el pilar medial, que también es contralateral, se inserta en el lado opuesto, en el tubérculo del pubis, mientras que simplemente el pilar lateral se inserta en el tubérculo del pubis sin cruzar de lado, en la línea media. Es decir, pilar lateral, pilar medial, y aquí seríamos el pilar posterior. Entonces, ¿qué es lo que delimita este orificio superficial del conducto inguinal? Serían estos pilares mediales y laterales. Aunque estos formarían una especie de triángulo
Después, por medio de lo que es este ligamento reflejo, cubriría un segmento inferior, dándole un aspecto de orificio redondo, quitándole la parte inferior de la base del triángulo, formando, como les digo, una especie de redondo por donde va a pasar el cordón espermático en los hombres y ligamento redondo en las mujeres, junto con algunas otras estructuras. Pero principalmente eso. Ahora, si nosotros continuamos desde los orificios, de que ya igual lo podemos ver un poquito mejor, el ligamento de Henselbach y demás, nosotros veremos lo que es los triángulos dentro de la pared anterior anterolateral del abdomen. Lo primero que veremos es el triángulo para el triángulo de Henselbach, el cual se encuentra delimitado por el ligamento inguinal inferior, la arteria epigástrica profunda inferior lateralmente y medialmente por lo que es el músculo recto del abdomen, encontrando ahí lo que para los americanos, los que estudian medicina por América, llamaríamos lo que es la hernia inguinal directa. Ahí se encontraría la hernia inguinal directa para ellos, mientras que para nosotros, como lo habíamos mostrado, los latinoamericanos, encontraríamos la hernia inguinal directa, más que todo en lo que es el punto débil, delimitado por el ligamento de Henselbach, el ligamento de el acentillado primero de Thompson y la os inguinal, que ya lo hemos visto en la imagen anterior. Ahora, si continuamos con esto, el siguiente triángulo que nosotros podemos encontrar, un punto muy importante para lo que es las hernias inguinales, o en este caso también llamadas hernias lumbares indirectas, serán estos puntos donde encontraremos, acá está el triángulo de Petit, que se los había mencionado cuando estábamos hablando del músculo oblicuo externo en sus inserciones. Este triángulo de Petit, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el músculo, la cresta del ilíaco, es decir, al glúteo mayor, que sería este segmento de este segmento blanco. Después, ¿qué será lo siguiente que nosotros haremos? Será encontrar al músculo recto del abdomen, que estará más o menos insertando hasta este segmento. Y el dorsal ancho, lo veremos más de este lado. Miren, de este lado. El dorsal ancho que se está insertando desde lo que es el, el húmero, está descendiendo hasta el tercio posterior de la cresta, su labio externo en la cresta ilíaca. Aquí está el músculo oblicuo externo, aquí está el músculo dorsal ancho, la cresta ilíaca, y este segmento pequeño que se nota como un triángulo, ese es el triángulo de JL Petit o triángulo lumbar, que simplemente se va a encontrar por dentro lo que es el músculo oblicuo interno. Este es simplemente lo que se ve, es el músculo oblicuo interno. Es un punto donde se van a encontrar usualmente las hernias inguinales, o bueno, en este caso las hernias lumbares indirectas. Ahora vamos a ver un caso en el que se presentaba una hernia inguinal indirecta. Esta es la hernia inguinal indirecta. La que vamos a encontrar, como habíamos dicho, delimitada por lo que es, esta es la cresta ilíaca, que sería su labio externo. Aquí encontraríamos lo que es el oblicuo mayor y aquí sería el dorsal ancho, delimitando este triángulo exactamente donde se está encontrando este el punto rojo, la hernia inguinal, este de acá, que está entre sus dedos, ¿verdad? Esa sería esta hernia inguinal indirecta del triángulo de JL Petit, por tanto llamado hernia de Petit. Ahora lo que nosotros veremos es el triángulo de Greenfeld, o llamado también el triángulo lumbocosto-abdominal, por sus límites, ya lo veremos. También se le considera como una forma de cuadrilátero, pero ahora hablemos de sus límites. Su límite medial estará representado por lo que son los músculos espinales, que aquí bien lo menciono, músculos espinales, su límite medial, su límite lateral por lo que es el oblicuo interno, que es este el oblicuo interno, aquí está el oblicuo interno, su límite anterosuperior, superolateral, está dado por lo que es la doceava costilla. Aquí está la doceava costilla. Y su límite anterior, bueno, en este caso posterior, ¿no? Lo que es el músculo serrato posterior inferior. Este es el músculo serrato posterior inferior, ¿verdad? Estos serían sus límites y este es un punto débil también para una presencia de una hernia indirecta. Acá en fondo solo estaremos viendo lo que es el músculo dorsal ancho y la fascia toracolumbar. Este segmento que se puede ver, porque no es propio de ninguno de estos músculos que les están rodeando. En especial la fascia toracolumbar, que si cubrimos con esto, con el dorsal ancho, se encontraría igual una porción del dorsal ancho. Y eso sería en tanto lo que es los triángulos, el conducto inguinal y los músculos propios de la pared anterolateral del abdomen. Gracias.